Listo, buenos días con todos, un placer saludarlos. Vamos a repasar un poco las funcionalidades que tiene la plataforma. Nos enfocaremos más en lo que es las soluciones con inteligencia artificial. Contarles que es una plataforma que nos ayuda con la transformación digital, tanto de los sistemas de gestión como de los modelos de excelencia. Una de las soluciones que tenemos justamente es el módulo de mejora continua, donde vamos a ver un ejemplo para ello. La forma como los usuarios van a acceder, tal cual fuese un correo electrónico, desde cualquier explorador digitaremos una URL y un usuario y contraseña, y a partir de ello nos llevará al escritorio de la suite, donde podemos tener una vista de navegación práctica, sencilla, que en esencia es una imagen diseñada por ustedes que nos permite hacer hipervínculo a los distintos módulos de la plataforma, ¿no? El usuario va a poder realizar en función a los permisos, a sus responsabilidades, por ejemplo. Así de igual manera, podría navegar sobre el mapa de procesos de su organización. La plataforma está diseñada no solamente para empresas que estén certificadas, sino de pronto una empresa que realice su sistema de gestión bajo un modelo, ¿no? Bajo unas buenas prácticas. O de pronto tengo una norma certificada, pero estoy próximo a implementar otra norma adicional y sumarla a mi sistema de gestión. Entonces, es una plataforma que nos va a permitir ir creciendo con el alcance de su sistema de gestión, pero que siempre esté alineada a sus objetivos y expectativas. Vamos a ir, por ejemplo, al caso de mejora continua. Ahí vamos a repasar algunos aspectos claves de cómo la plataforma nos ayuda en ese proceso de transformación digital inicialmente, pero también en el uso de la inteligencia artificial. Estoy entrando en dos módulos, uno denominado oportunidades de mejora y otro denominado no conformidades y acciones correctivas, ¿sí? Observarán que en la vista principal hay distintos campos. Es como nuestra vista resumen de Excel, ¿no? Cuando damos seguimiento. Una codificación automática que la plataforma lo puede realizar, cuando fue detectado esta no conformidad, de pronto queremos saber a qué sistema de gestión, a qué proceso, cuál fue su origen. Entonces, dentro de la plataforma vamos a poder definir la vista resumen. Seguramente que en el registro harán otros campos. Durante la implementación, y eso es lo que nosotros realizamos durante este proceso, vamos a tomar como referencia los formatos, el procedimiento. Es de esa manera que nuestro equipo de consultores va a implementar la solución. Es decir, nunca un módulo mismo va a ser similar o igual en otro proyecto, ¿no? Cada uno tiene sus particularidades. Y eso es una gran ventaja, porque luego cuando ustedes quieran modificar, por alguna razón, van a poder hacerlo con total autonomía, tal cual fuese un consultor de nuestro equipo. Voy a ingresar a un registro, por ejemplo, este de aquí, y por aquí a otro. Vamos a ir a este apartado de diagrama y por aquí también. Es importante que conozcan cómo nosotros hacemos esa definición de la lógica. Aquí vemos un workflow, un flujograma, donde definimos cuáles son los pasos a seguir. Esta es nuestra herramienta de configuración. Lo interesante aquí es que definimos quién puede hacer la identificación de la no conformidad, cualquier colaborador, el líder de proceso, alguien del equipo del sistema de gestión. Entonces ustedes van a tener libertad para ello. ¿Cómo lo pueden hacer? Van a poder reportarlo desde la versión web, como estoy ahora, desde una aplicación móvil llamado ISO Mobile, luego también desde un código QR o desde una URL externa. Entonces, esas dos últimas opciones no requieren que el usuario tenga un acceso. Si yo coloco un QR en ambiente de las oficinas, de la operación de la planta, cualquier persona podría reportar. Y a partir de ello, continuará el flujo de comunicaciones y le enviará un correo electrónico al siguiente responsable. Un correo similar al que vemos aquí, indicándole a ese siguiente colaborador que tiene una tarea, de dónde proviene, hasta cuándo puede realizarla, y cuando le dé un clic, le llevará directamente a esa actividad. Entonces, lo interesante aquí es que se va a adaptar a cómo nosotros trabajamos en nuestro día a día, ¿no? Esa notificación de aviso también puede responder a un plazo. Yo para hacer el análisis de causa y definición de acciones correctivas dispongo de 4 días, por ejemplo, ¿no? Quiero que me haga seguimientos diarios y si no cumplo los plazos, potencialmente puede escalar a otro colaborador también, ¿no? Que dé aviso de que la tarea no se ha culminado en las fechas previstas. Entonces, de esa manera, todo el seguimiento que vamos a tener en la plataforma ya directamente lo va a hacer a los correos, a los usuarios responsables,
y a partir de ello también podemos tener informes, indicadores automáticos, cuadros de mando BI, que lo vamos a ver un poco más adelante. Pero me gustaría que se lleven ello, que dentro de la plataforma vamos a poder personalizar el cómo van a suceder las cosas. También es importante la estandarización. Cuando ingresamos a un registro, vemos hacia el lado izquierdo, en color verde, las fases que ya se han culminado. Y en plomo, la que está pendiente. Entonces, cada colaborador, cuando interactúe con la plataforma, va a saber qué información tiene que completar de manera obligatoria, cuál de manera opcional. En la segunda fase, lo mismo, ¿no? Entonces, es una manera de orientarlos, de que sepan qué información es la que deben gestionar para que puedan completar sus actividades. Lo mismo sucedería dentro de las acciones correctivas, ¿no? Podemos planificar acciones puntuales, acciones con una periodicidad, con responsables, con fechas, para que ellos suban los sustentos y cuando suban un sustento, de pronto el responsable de plan de acción pueda corroborar si está todo ok o darle un feedback indicándole que debe mejorar en las evidencias que ha colocado en su actividad. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el paso a paso al momento de gestionar módulos como quejas y reclamos, no conformidades, oportunidades de mejora, de pronto en la parte de seguridad, actos y condiciones, hallazgos de inspecciones, incidentes, por ejemplo, ¿no? Que sepan que esa va a ser la dinámica que vamos a tener con la solución, que es una herramienta con un alto nivel de personalización y dentro de esa personalización tenemos también los conceptos de innovación y es ahí donde vamos a entrar con el tema de la inteligencia artificial. Vemos este ejemplo, cómo se ha ido desarrollando el paso a paso y en la segunda fase, en este caso en la cuarta fase, vemos que hemos habilitado un apartado para el botón de el uso de la IA. Al momento de implementar estas soluciones, lo que vamos a hacer es, de manera muy similar a cómo interactuamos con Gemini, Meta de WhatsApp o ChatGPT, vamos a darle una instrucción, ¿no? Necesito que analices esta no conformidad, toma como referencia determinados campos de información, los adjuntos, el análisis realizado previamente o la revisión, y necesito que me devuelvas con un resultado. En este ejemplo, le hemos pedido que analice mediante el método Ishikawa, bajo el método de las 5 M's, y las va desarrollando uno a uno, ¿no? Materiales, mano de obra, el método, la máquina, el medio ambiente, el análisis de los 5 porqués, cada uno de los 5 porqués lo va desarrollando y nos da una propuesta de acciones correctivas, ¿no? Y unos controles a tomar en consideración. Entonces aquí lo que nosotros hacemos es definir la instrucción o prompt. Junto con ustedes nos indicarán, nosotros trabajamos con determinada metodología y esa metodología es la que vamos a configurar. Entonces nuestra acción básicamente es contextualizar la instrucción que le vamos a dar a la IA para que nos devuelva un resultado, pero basado en los sistemas de gestión. De esa manera, la respuesta que nos brinde tendrá la lógica que esperamos. Un aspecto importante que siempre tomamos en consideración con las innovaciones es siempre no dejar de perder de vista el tema de la seguridad de la información. Si bien estamos certificados en ISO 27001, otras certificaciones también de la familia 27000, así como 22301 en temas de ciberseguridad, hemos certificado la 42001, que justamente lo que busca es el uso de la inteligencia artificial en nuevas tecnologías. Permítanme un segundo, pero de manera confiable, responsable y transparente. De esa manera que ustedes tengan la certeza, si están analizando, imaginemos con la IA, un reclamo, una no conformidad, subimos evidencias, o para las personas que estén involucradas en temas de medio ambiente o seguridad, por ejemplo, o seguridad de la información, subimos una evidencia y esa evidencia, pues necesitamos que esté en un entorno seguro, confiable, pues eso es lo que buscamos, ¿no? No solamente innovar, sino que la información que analicemos dentro de la plataforma, que esté soportada dentro de la base de datos, esté en un entorno controlado, ¿no? Entonces, por aquí vimos un ejemplo de cómo la inteligencia artificial nos va a ayudar. Eh, para efecto de las personas que también nos acompañen, por ejemplo, en temas de seguridad, voy a tomar como referencia otro ejemplo. Aquí hay un caso de un módulo llamado eventos o actos y condiciones, por ejemplo. Lo mismo, van a observar que hay una vista principal, como veíamos al inicio, y luego un paso a paso a seguir, ¿no? La fase 1 con determinada información que se ha colocado, la fase 2 la clasificación, la tercera fase de investigación. Y en esa fase de investigación, de manera muy similar, habremos colocado que la IA nos facilite el análisis. Este análisis no va a reemplazar
al colaborador responsable, básicamente va a ser una ayuda. Y ese es un punto importante que me gustaría que se lleve. No es que el análisis va a ser definitorio, y como observarán por aquí, luego al continuar con la gestión, el colaborador ha seguido con el análisis, ha colocado finalmente su modelo de causa raíz y acto seguido habrá definido las acciones correctivas a implementar, ¿no? Pero la IA lo que va a hacer es justamente ayudarnos a optimizar tiempos, recursos. Seguramente les ha pasado que cuando los colaboradores no directamente involucrados con el sistema de gestión les corresponde hacer el análisis de causas, de pronto les toma más tiempo el debido. Entonces lo que buscamos con la IA es que nos dé un primer vistazo, ¿no? Aplicando la metodología que ustedes vienen trabajando, que el usuario, por ejemplo, para las personas que estén en sectores como energía, minería, seguramente conocerán ICANN, entonces aquí lo va desarrollando cada una de las causas, y luego, en el ejemplo, también aplica los 5 porqués, ¿no? Y luego nos da una propuesta de plan de acción, qué debemos hacer, qué nivel de prioridad, quién lo debe liderar. Entonces, es interesante que la IA nos facilite este tipo de revisiones. Y si bien nosotros, como les íbamos mencionando, y esa era la parte que quería que conozcan en torno al uso de la IA en mejora continua, también como parte de esa mejora, por ejemplo, lo podemos aplicar a otro tipo de aspectos dentro de la gestión. Por ejemplo, el caso de gestión de documentos. Dentro de la gestión de documentos, podemos tomar, por ejemplo, este documento, manual de calidad. De pronto hoy tengo implementado la ISO 9001, me gustaría que la IA haga un resumen del documento. Esta opción se habilita en lugar de pronto de que el usuario lea un contenido de más de 20 páginas, por ejemplo. La IA ya le va a facilitar un resumen de los puntos claves. Ustedes como usuarios administradores podrán hacer algunos cambios, precisar algunos detalles importantes que también quisieran que el usuario conozca, guardan el resumen y listo, ¿no? La persona que antes de leer el documento quiera leer el resumen, allí lo tiene disponible. Y otra de las capacidades es el uso de la auditoría de documentos. Entonces, por aquí, como les contaba, yo de pronto estoy certificado en ISO 9001, pero me gustaría saber cuál es esa brecha o qué le faltaría al documento para estar alineado también a la ISO 45000. Entonces, esta es una base de conocimiento. Nosotros, gracias a los clientes, la vamos nutriendo según sus expectativas, ¿no? Entonces, al seleccionar estas dos normas, lo que la IA va a hacer es hacer ese contraste. Va a detectar las brechas, las oportunidades de mejora, potenciales no conformidades, y con ello nos devolverán un resultado. Y ese feedback lo podemos tomar en consideración cuando querramos modificar el documento, versionarlo, pero ya considerando aspectos de la ISO 45000. Entonces la IA nos tomará un par de segundos y nos devolverá el resultado con esa retroalimentación. Vamos a la edición de auditoría y ahí nos mostrará, ¿no? Efectivamente, el documento manual de calidad hace referencia a la ISO 9001, pero no a la ISO 45000. Y aquí nos detalla qué aspectos no se están contemplando, qué potenciales no conformidades, qué oportunidades de mejora, observaciones al documento propiamente, y luego nos hace un cruce de información sobre los requisitos de la norma para tomarlo en consideración al momento de querer incorporar basado en la ISO 45001, ¿no? Actualizaciones en la versión de la 9001, aspectos de integración entre ambas normas y un plan de acción sobre cómo podemos implementar este análisis propuesto por la IA y qué plazos deberíamos tomar en consideración, ¿no? O cuando menos qué actividades podríamos tener definidas. Entonces, como observarán, la IA es un facilitador, nos ayuda en nuestra vida diaria, seguramente la vienen utilizando en distintas herramientas y en los sistemas de gestión también aplica. Y así como el uso de la IA nos va a ayudar a poder realizar nuestras acciones de análisis. Por ejemplo, también la plataforma no se queda de lado con el tema del uso del Business Intelligence, por ejemplo, como parte de la suite, y en lugar de que de pronto tengamos que descargar la información, llevarlo a un Excel y armar la gráfica, los informes,
que conozcan que nosotros buscamos cerrar todo el circuito, ¿no? Desde la detección, la gestión posterior, y ya cuando tenemos los resultados, directamente a través del módulo de Business Intelligence, podemos tener cuadros de mando que nos ayuden a tomar decisiones. Si de pronto yo me enfoco en la ISO 9001, en auditorías internas y externas, las gráficas se van actualizando. Quiero saber cuántas están pendientes, me interesan saber de los 4 últimos meses del año, en qué fase se encuentran estas 4, que corresponden a 9 hallazgos, de los cuales apuntan a 17 tareas que están pendientes de gestionarse, ¿no? Y así como el caso de mejora continua, lo mismo podría suceder con la gestión de documentos. ¿Cuántos documentos se están gestionando? ¿En qué fase se encuentran los mismos? Y de esta manera, ustedes puedan de pronto seleccionar cuántos de esos documentos corresponden a procedimientos, cuántos a políticas, cuántos a manuales, y que los gráficos se actualicen automáticamente. Desde aquí podrían consultar cuántos documentos en porcentaje se encuentran vigentes, que nos dé una contabilización de los mismos, de pronto a qué sistema de gestión, a qué proceso. Ya a partir de los datos que tengamos en la plataforma, podemos hacer un cruce de información bastante interesante para poder tomar decisiones, sobre todo al momento, ¿no? Con data fiable, data confiable, data que esté gestionándose en simultáneo, sobre todo si sus organizaciones son multisede, por ejemplo. Entonces muchas veces es complicado tener la data en el instante. Entonces que los usuarios vayan gestionando y que directamente la herramienta nos permita obtener la información que necesitamos consultar, analizar, ¿no? Esto era parte de las soluciones que queríamos que conozcan el día de hoy. Como observarán, la plataforma es bastante amplia, pero nos gustaría que se lleven una referencia de cómo podemos aportar valor a su gestión.